Las cartas de póker son corazón, trébol, pica y diamante. Cada una de ellas tiene una numeración de escalera que va desde el 2 hasta el 13, sumado al as de cada color. El as puede jugar tanto como 1 o como 14, dependiendo la necesidad de cada jugador. Algunos dicen que la expresión jugar a 2 puntas proviene de esta clase de juegos de azar en escalera. Lo cierto es que con el tiempo, la expresión jugar a 2 puntas tomó una connotación para nada buena. Jugar a 2 puntas significa proceder con falsedad, adoptando según la conveniencia 2 actitudes o comportamientos opuestos. Esta es la razón por la cual el adulterio es tal vez la máxima expresión de una persona que juega a 2 puntas. Y aunque el adulterio es considerado un pecado contra el cuerpo mismo, contra uno mismo, una acción hecha contra nuestro propio cuerpo o en nuestro propio cuerpo, la realidad es que el adulterio es algo mucho más profundo. Es un problema del alma que nos coloca en enemistad contra Dios. Hoy quiero hablarte un pasaje en Santiago capítulo 4, versículo 4. Si tienes Biblia, te invito a que abras tu Biblia y que la tengas abierta, porque vamos a ver no solamente este versículo, sino algunos del contexto en este mensaje que me gustaría llamarlo a 2 puntas. Santiago capítulo 4, versículo 4. Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El pecado es primeramente una ofensa contra Dios. Luego es una ofensa contra nuestro prójimo, una persona que le hace daño a su prójimo. Porque siempre que pecamos estamos haciéndole daño a una persona. Por ejemplo, aquel que roba le está haciendo daño a una persona, aquel que mata, aquel que hiere, aquel que defrauda. Concretamente el adulterio, ¿sí?, es un beneficio, entre comillas, para aquel que lo practica, una satisfacción del pecado para aquel que lo practica, pero un daño que se le está haciendo a otra persona. Sin embargo, el pecado, todo pecado, es primeramente una ofensa contra Dios. En la antigüedad, en la Biblia nos habla, por ejemplo, de un rey llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, donde los judíos fueron cautivos. En determinado momento este rey hizo una imagen, una estatua gigante de sí mismo. Y entonces él mandó que todos allí adoraran a esa imagen. Ahí estaban los 3 amigos de Daniel que se negaron a adorar esa imagen. Pero él consideraba que quien no adoraba la imagen de sí mismo, no lo adoraba a él. Por eso él pedía que todos se postraran ante esa imagen. La imagen representa lo que la persona misma es en esencia. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, por lo cual todo aquel que hiere a su prójimo, todo aquel que le hace un daño a su prójimo, le está haciendo un daño a la imagen misma de Dios. Esta es la razón por la cual la Biblia nos habla del adulterio como un problema del alma, porque quien juega a 2 puntas se está metiendo con Dios mismo, porque está ofendiendo a Dios mismo. La carta esta es una carta escrita por el apóstol Santiago. El apóstol Santiago dice en el capítulo 1, versículo 1, que dirige esta carta a las 12 tribus de Israel que estaban en la dispersión. Esto significa que esta gente receptora de esta carta, originalmente, era el pueblo de Dios, pero estaban en la dispersión, estaban alejados del lugar que Dios tenía planeado para ellos, estaban alejados del plan de Dios. Esta palabra tiene mucho que ver también con nosotros, tiene que ver con aquellas personas que siendo pueblo de Dios están alejados de Dios. Y esta es la razón principal por la cual muchas personas juegan a 2 puntas. El problema de los judíos en la dispersión es el mismo problema que muchos tienen en estos días. Dice aquí la pregunta de Santiago, dice: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y aparece esta expresión, no sabéis, porque la realidad es que ellos no sabían que estaban jugando 2 puntas. Y este es el gran problema de muchos en este tiempo. Esta es la razón por la cual el diablo no lucha tanto para que renuncies a Dios.
más bien lucha para que, estando en el camino de Dios, juegues a dos puntas. El gran engaño de los siglos es que se puede estar de la mano de Dios y de la mano del diablo al mismo tiempo. Por eso aquí habla de almas adúlteras. Y digo que es un engaño porque 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10 da una lista de pecados y entre ellos los adúlteros. Y dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Por lo cual voy a hablarte de algunas cosas que son esenciales, de las cuales debemos cuidarnos según este texto de Santiago y algunos versículos de este contexto. Vamos a elevar tres cosas, tres claves para cuidarnos de no ser personas que jueguen a dos puntas. La primera la vamos a ver en el versículo 1. Y lo primero que vamos a ver de lo cual tenemos que cuidarnos son las pasiones de la carne. Dice el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El hombre fue creado para agradar a Dios. El hombre no fue creado para agradarse a sí mismo. Esto lo vemos en el libro de Génesis, cuando Satanás, en la persona o personificado en la serpiente, tienta a Eva y la incita a comer del árbol que Dios le había prohibido. Dice que Eva puso sus ojos sobre ese fruto, sobre ese árbol, y vio que el fruto era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, pero principalmente esto, agradable a los ojos. Debemos preguntarnos a los ojos de quién era agradable. A los ojos de Dios no era agradable. Pero la mujer y la humanidad quitó los ojos de lo que a Dios le agrada para poner los ojos en lo que a sí mismo le agrada. Y en ese mismo momento dijo, ahí estaba la palabra serpiente, dice, seréis como Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano se constituyó a sí mismo Dios. Dios para sí mismo. Esta razón por la cual cada vez que vivimos para agradarnos a nosotros mismos y no para agradarlo a Dios, nos estamos constituyendo dioses de nosotros mismos. Lo primero que nos conduce a jugar a dos puntas son nuestras pasiones, las cuales dice que combaten en nuestros miembros. La palabra pasión aquí es la palabra griega hedoné, de donde viene hedonismo, que significa deleite sensual, complacer los deseos. Y estas pasiones, dice aquí que combaten, y esta palabra griega estratos, que significa ejército. Es como que hay un ejército en nuestra naturaleza caída, en nuestro cuerpo, que combate constantemente con nosotros. El gran problema de vivir para agradarnos a nosotros mismos es que un día terminamos quedándonos solos en la vida. La persona que vive para agradarse a sí mismo, si termina alejándose de todo el mundo, o todo el mundo termina alejándose de él, porque esa persona piensa en sí mismo y no puede tener a nadie al lado. Es una persona que perderá amigos en la vida. Es una persona que, si es un varón, perderá a su esposa, porque ¿qué esposa quiere estar al lado de un hombre que solamente vive para agradarse a sí mismo, para satisfacer sus deseos? Lo mismo una mujer que vive para agradarse a sí mismo y que no piensa en su esposo. Una persona que vive centrada en sí mismo, sin importarle el daño que le ocasiona a los demás. El Señor nos dio ejemplo de ser una persona que vivía para agradarle al Padre. Esta es la razón por la cual nunca se quedó solo. Dice Juan capítulo 8, versículo 29, dice que el Señor Jesús dijo, el que me envió, está hablando del Padre, conmigo está. No me ha dejado el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Debemos cuidarnos de vivir para agradarnos a nosotros mismos, porque aquí podemos caer en la trampa de ser personas que juegan a dos puntas. La segunda cosa de la que debemos cuidarnos, según Santiago, para no ser personas que juegan a dos puntas, es la codicia de lo prohibido. Versículo 2 y 3 del mismo capítulo 4 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseás, porque no pedís. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Todo lo prohibido resulta atractivo. Con mi esposa cuando los niños eran pequeños y no querían comer alguna comida, ella agarraba y se los prohibía. Y se hacía como que miraba la tele, mi esposa, y le decía, no te vas a comer eso. Y cuando le decía así, ella agarraba y se hacía la que miraba la tele.
Y los niños, ¿qué hacían? Inmediatamente se lo comían, porque se los había prohibido. Basta que algo esté prohibido para que sea atractivo para el ser humano. La codicia es la máxima expresión de rebelión a Dios, porque todo lo que Dios nos ha querido dar, nos lo ha dado. Nunca te pusiste a pensar en eso. Si hubiera algo más que Dios te quiera dar, te lo dará. Y lo que Dios no te ha dado simplemente es porque no te lo ha querido dar. Por lo cual, querer tener lo que Dios no nos ha dado es tratar de tener cosas que están en oposición a la voluntad de Dios. Lo segundo que nos conduce a jugar a dos puntas es la codicia. Porque por un lado tenemos lo que Dios nos dio y por otro lado buscamos tener lo que no nos ha sido dado. Por lo cual dice el texto aquí, codiciáis y no tenéis. La palabra codiciar aquí es la palabra griega episdumeo, que significa poner el corazón sobre. Es decir, lo que yo quiero tener es porque lo quiero en mi corazón y no me importan las consecuencias. Lo que quiere mi corazón está sobre cualquier realidad, cualquier situación y cualquier daño que le pueda ocasionar a una persona. Significa también anhelar, con o sin derecho. Es decir, yo quiero tener algo, no tengo el derecho a tenerlo. Por ejemplo, aquella persona que está casada no tiene el derecho a tomar a otra mujer o a otro varón. Sin embargo, lo quiere y lo va a tener con o sin derecho. Lo mismo con cualquier cosa de la vida. Si Dios no nos la ha dado, la codicia maximiza el deseo. La persona codiciosa pone como prioridad lo que desea y minimiza las consecuencias. No tiene en cuenta el peligro. Por eso dice, matáis y ardéis en envidia. Porque la persona codiciosa puede herir a otro. Naturalmente que Santiago no está hablando de manera literal que ellos fueran asesinos, pero está hablando de la capacidad de hacer daño a otra persona. La codicia corrompe al hombre en lo más íntimo de su ser. La codicia destruye matrimonios. La codicia apaga el celo y la devoción por Dios, dice el texto, pedís, pero pedís mal para gastar en vuestro deleite. La codicia juega a dos puntas, con lo que tiene y con lo que no le corresponde. La tercera cosa a la cual debemos cuidarnos, para no ser personas que juegan a dos puntas, es de no darle peso a la palabra de Dios. Dice el versículo 5, o pensáis que la Escritura dice en vano, presta atención, o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Quien menosprecia la palabra de Dios, menosprecia al Dios de la palabra. Recuerdo que cuando mi hermana se casó, luego vinieron los hijos y luego se decidió ella por hacer la facultad, seguir una carrera universitaria. Entonces, teniendo los niños muy pequeños, ella hacía un gran sacrificio por estudiar. Y en el tiempo que ella iba a la facultad, le dejaba los hijos a mi madre, a nuestra madre. Los hijos de mi hermana quedaban con su abuela. Mi hermana siempre fue una persona de mucha paciencia con sus hijos. Recuerdo que cuando ellos hacían travesura o no hacían lo que tenían que hacer, mi hermana le decía, te cuento hasta 1, te cuento hasta 2, te cuento hasta 3. La realidad es que pudiera haberle contado hasta mucho más, porque después 3 no venía una reprimenda mayor, no venía un castigo, no venía un cinturón, no sé, alguna reprimenda por la acción de ellos. Pero mi mamá no tenía la misma paciencia con sus nietos. Y entonces, algún tiempo le dijo, te cuento hasta 1, te cuento hasta 2, te cuento hasta 3. Pero después se acabó la cuenta. Mi mamá se las daba. Y entonces ellos aprendieron a distinguir entre la madre y la abuela. La situación no era lo mismo. Muchos menosprecian la palabra de Dios porque Dios a veces nos cuenta hasta 1, hasta 2, hasta 3. Y el castigo no viene de manera inmediata, o las consecuencias por nuestros pecados no vienen de manera inmediata. Y entonces la gente se confunde. La tercera cosa que nos conduce a jugar a dos puntas es pensar que la Escritura nos habla en vano. Es pensar, dice aquí el texto, que la Escritura nos dice en vano, que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Celosamente significa que Dios no acepta que juguemos a dos puntas. Él es un Dios celoso. Él nos quiere solo para Él. Le pertenecemos a Él. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para librarnos del pecado y que seamos posesión de Él. Él nos anhela celosamente y ha puesto su Espíritu en nosotros. Pero
el texto es este. ¿Pensáis que la Escritura lo dice en vano? O sea, Santiago le está hablando a gente que estaba tomando la palabra de Dios en vano, que no le estaba dando el peso a la palabra de Dios. Muchos se relajan cuando ven que Dios les advierte algo y pasa el tiempo y Dios no lo cumple inmediatamente. Y la realidad es que lo que muchos no entienden es que Dios nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Y esto es lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios no nos habla en vano. Y los que juegan a dos puntas, dice claramente la Biblia, que no heredarán el reino de Dios. Quiero terminar leyéndote un texto que me llamó mucho la atención. Está en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Me llama la atención que el Señor, cerrando ya el canon bíblico, en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, diga esto. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sabes qué está diciendo este texto? O haces una cosa, o haces la otra. Dios dice, no juegues a dos puntas. ¿Sabes que en el fútbol sudamericano hay grandes diferencias con el fútbol europeo por una cuestión de recursos? Los equipos europeos, la gran mayoría, pueden jugar 2 torneos al mismo tiempo sin mayores problemas porque tienen planteles sumamente numerosos y ricos en calidad futbolística. Los equipos sudamericanos no cuentan con lo mismo. Y entonces hay algo que la mayoría de los equipos sudamericanos han aprendido. Y es que no se puede jugar el torneo local y un torneo internacional como la Copa Libertadores de América o la Sudamericana y apostar a los 2 torneos. O ponen el mejor plantel en uno y dan descanso en el otro torneo y ponen juveniles o ponen a reserva. O apuestan a uno o apuestan al otro. Porque más de una vez algún equipo se entusiasmó y apostó a los 2 torneos, jugó a 2 puntas y al final se quedó sin nada. Como dicen algunos refranes, sin la chicha y sin la limonada, sin el pan y sin la torta, sin nada, porque jugaron a 2 puntas. Es un gran problema jugar a 2 puntas. A los que juegan a 2 puntas les sucede lo mismo. Pretenden disfrutar del pecado, pretenden disfrutar de los deleites temporales, los que le dice el corazón, y aún así todo pretenden escapar del castigo de sus pecados, pretenden escapar del infierno y pretenden estar con Dios. Las almas adúlteras caen en una trampa mortal, por lo cual huye de las pasiones de la carne. No codicies lo que Dios no te ha dado. Dale peso a la palabra de Dios. El gran problema de los que juegan a 2 puntas son sus anhelos, porque ellos viven de acuerdo a las cosas que anhelan, no tienen en cuenta lo que Dios anhela. Porque la Biblia dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Por lo cual, si te decides de todo corazón por Dios, entonces volverás en amistad con Él. Y no hay nada mejor que ser amigo de Dios. Seguramente deberás constituirte en enemigo del mundo, pero la amistad con Dios nos coloca en una posición de bendición. Si nos arrepentimos de nuestro pecado y nos volvemos de todo corazón a Dios y jugamos a una sola punta, a Dios. Te invito en este día que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Sin duda tu palabra nos pone frente a una dura realidad, y es que muchas veces hemos jugado 2 puntas. Por un lado queremos estar contigo, por un lado queremos tu bendición, queremos tu sanidad, queremos tu restauración en nuestra vida, queremos el perdón de nuestros pecados, queremos una eternidad en el cielo, queremos escapar del infierno, queremos la bendición de ser tus hijos, pero por otro lado no renunciamos a las cosas de este mundo. Y dice tu palabra que el que tiene amistad con el mundo se constituye en tu enemigo. Creo que muchos de los que oímos esta palabra en este día nos encontramos en esta situación. Señor, pero ahora tu palabra ha venido para abrir nuestros ojos y para traer luz. Por eso yo envío esta palabra. Todo aquel que está recibiendo esta palabra, Señor, yo sé que tu palabra confronta en este momento,
para tomar una decisión, para que nos volvamos de todo corazón. Y entonces volveremos en amistad contigo. Hay personas que están muy alejadas, hay personas que, siendo pueblo del pacto, se han alejado por distintas situaciones, pero esta palabra trae un llamado a volvernos de todo corazón. Entonces habrá restauración, entonces habrá sanidad, entonces habrá prosperidad. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que te suscribas a este canal, porque así te llegarán las notificaciones de los mensajes que estemos subiendo, y te invito a que compartas esta palabra, porque no solo será de bendición para tu vida, será bendición para aquellos que la reciban. Dios te bendiga ricamente.